Estimados estudiantes del sexto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar en el área de razonamiento verbal es el texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel que intenta convencer, modificar o en ocasiones reforzar la opinión del receptor mediante razones que sean aceptables, fuertes y capaces de resistir las razones en contra. Tenemos aquí partes de un texto argumentativo. La introducción nos dice que da una de las dos líneas, a una de ellas se inicia el tema del que se va a hablar, así que si se quiere, se puede, va ya a enunciar la tesis. El argumento es la parte importante, en ella se expondrá la tesis, es decir, tu opinión sobre el tema y las razones que tienes para defenderlo. En conclusión, es el final, que también debe ser corto. Aquí debes dejar clara tu tesis y recordar de forma resumida las razones más importantes que defiendes. El texto argumentativo nos dice que es, el texto argumentativo tiene como objetivo expresar, defender opiniones o rebatirlas con el fin de convencer o persuadir a un receptor mediante el uso de argumentos o contraargumentos. Nos dice acá los ejemplos de artículos de opinión, de cartas de un director. Lo que es los elementos que nos dice acá es tesis, argumento y conclusión. Tesis, idea que se quiere defender y demostrar. Argumentos, razonamientos y ejemplos para defender la tesis. Conclusión, refuerzo de la tesis y posibles propuestas. En los tipos de argumentos tenemos lo que es la comparación, contraargumentación, ejemplos, definiciones, citas y citas de autoridad y repeticiones. Orden, tenemos estructura deductiva, planteamiento inicial de la tesis y desarrollo de los argumentos hasta llegar a la conclusión que retoma la tesis inicial. Estructura inductiva, presentación de argumentos y razonamientos que llevan a una conclusión y por tanto a la tesis. En las características tenemos la cohesión y la coherencia, división de párrafos, empleo de conjunciones y conectores del discurso para ordenar las ideas y relacionarlas entre sí, distinguir las ideas principales y las secundarias. Lo que es en el lenguaje debe ser, nos dice, la complejidad sintáctica en oraciones causales, consecutivas, concesivas, etc. Los adjetivos y expresiones valorativas, el valor connotativo, la subjetividad, léxico, abstracto, repetición, interrogación, retórica, exclamaciones. Estructura del texto argumentativo. Tenemos la introducción, que es el primer párrafo donde se presenta el tema y se intenta atraer la atención del lector. Tesis es la idea que pretende defender o rebatir una buena tesis. Debe ceñirse al tema, es decir, tener un enlace limitado. Un tema muy amplio es difícil de desarrollar. Se debe formular de forma afirmativa, evitando palabras cliché, metáforas y entre otras. Y los argumentos son las razones que apoyan la tesis. Es importante elegir bien los argumentos, ya que un argumento mal formulado invalida la tesis. Debemos graduarlos por orden de importancia y no olvidar poner ejemplos adecuados. Es importante también no olvidar los contraargumentos que se pueden oponer a nuestro razonamiento. En conclusión, es la parte final en que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de forma resumida, ordenada para que los recuerde el receptor y de ese modo consigamos convencerlo. ¿Sí? Entonces es importante, chicos, que la estructura de un texto argumentativo debe estar bien fundamentada. ¿Sí?
Lo importante es tener una buena introducción, como se dice, ceñirse a una tesis donde nosotros con argumentos vamos a fundamentar y vamos a valorar y revalorar todo lo que se dice de la tesis. Y las conclusiones vienen a ser el final de todo lo que se ha podido debatir acerca de este tema. Tipos de texto según la intencionalidad. Nos dice, según Wardich, los textos pueden ser narrativo, que relata de hechos reales o ficticios. Expositivo, explicación de un tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente acerca de él. Texto argumentativo, presentación de razones válidas para defender o refutar una opinión o idea. El texto instructivo, presentación de pasos, instrucciones, pautas, indicaciones a seguir, presenta una secuencia ordenada e información precisa y detallada. En el texto descriptivo, presentación detallada de las características de objetos, paisajes, situaciones, personas, etc. Ejemplo de un texto argumentativo. A ver, vamos a ver acá un ejemplo. El periodismo tiene como función principal informar. Sin embargo, en los últimos 20 años ha sido utilizado como los gobiernos de turno de nuestro país para influir a la opinión pública y a veces hasta para distorsionar la verdad. La manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político es un claro indicio del irrespeto a la libertad de expresión que existe en el Perú. En el gobierno de Fujimori, la compra de conciencias en los medios de comunicación alcanzó ribetes de escándalo. En el texto argumentativo dice, es un escrito que tiene como intención comunicativa persuadir, convencer y provocar una reacción específica en el lector. Consiste en exponer, afirmar, refutar o defender con argumentos una teoría, una tesis o una hipótesis. Objetivos, y nos dice pasos para la asignatura. Estructurar y fortalecer el pensamiento crítico. Tomar decisiones frente a la realidad. Transformar la realidad, aportes nuevos, conocimientos. Párrafo temático, enumeración de argumentos. Nos dice, a ver acá, para sustentar la idea presentada previamente, se analizarán diferentes aspectos del círculo que muestren el equilibrio entre elementos medievales y renacentistas que hay en la obra. Primero, que todos se tocarán los elementos grecorromanos que aparecerán en el círculo y su relación con el Renacimiento. Asimismo, se hablará de la influencia de la religiosidad medieval en la condena de algunos pecados, incluidos dentro de la misma violencia, y de cómo esto se acerca más al medioevo que al Renacimiento. Finalmente, se verá como el contexto del autor dentro de la época de transición, la cual tuvo características de los dos periodos y está plasmado en el séptimo círculo de la Divina Comedia. ¿Sí? Esos son en cuanto a lo que son los argumentos que se pueden sustentar de diferentes tipos de textos. A ver, aquí veo en su libro de actividades hacer unas pequeñas tesis, argumentos. Aquí te dejo, por ejemplo, un ejemplo. Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Los videojuegos nos dice que estimula una parte del cerebro que mejora la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental de los jóvenes. A ver, aquí vamos a tener unos contraargumentos. ¿Qué quiere decir los contraargumentos? Contraargumentos a aquellas personas que están en contra de este tema, o sea, de los videojuegos. El punto malo de este tema es que puede ser adictivos como todas las otras formas del ocio. Otro punto en contra, el empeoramiento de la vista, debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta, chicos, que los videojuegos, es cierto, que te distraen, te entretienen, pero aquí, en el argumento que dice, bueno, que estimula una parte del cerebro, mejora tu psicomotricidad y la rapidez mental. Pero es que si tú pasas horas y tras horas en estos videojuegos, como que ya te vuelves adicto, ¿no? Quiere decir que ya no lo estás tomando como una distracción, sino lo estás tomando algo como que ya es
algo como un vicio para ti. Como así dice que hay acá, como que llama él, ocio. Acá otro ejemplo nos dice, el texto que presenta este escrito tiene como tema central el cigarrillo. Nos dice que fumar es nocivo para la salud. Argumento, según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, de lo que disminuye su calidad de vida. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría que fumar afecta a la salud y daña la calidad de vida, incluso provocando la muerte. ¿Sí? Entonces ahí veo también que tienen ustedes fumar en zonas públicas, que puedo decir yo que el tabaco constituye uno de los principales problemas de temas de la salud pública. Y el argumento dice, puede decir que fumar en lugares públicos pone en riesgo a la salud de los pobladores. También tenemos lo que es el fanatismo al fútbol, porque es muchas veces que somos tan fanáticos que nos conlleva hacer barras y las barras terminamos en riñas, ¿sí? Entonces, chicos, les dejo estos pequeños temas para que ustedes puedan completar también su libro de actividades. Gracias, estudiantes del 6º grado.